Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Uriel, pastor de Iglesia Vida Plena Progreso, y es un honor para mí el poder compartir una vez más, donde pues podemos hablar y compartir de la palabra del Señor, una palabra viva y eficaz, fiel y verdadera para cada uno de nosotros. El tema del día de hoy es: Jesús es presentado ante Pilato. Y está en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Dice la palabra: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Dice la palabra venida la mañana, es decir, muy de temprano, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Otros evangelios nos dicen que también estaban en la lista los escribas, y tuvo una muchedumbre, tuvo una multitud de personas que se reunieron, que entraron en consejo para ir en contra de Jesús. ¿Qué significa esto? Que hicieron complot en contra de Jesús para entregarle a muerte. Amén. Y le llevaron atado, dice la palabra, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Recordemos, hermanos, que Jesús estaba en el monte Getsemaní orando, clamando e intercediendo delante del Padre, y estando ahí en la presencia del Padre le dijo: Padre, si fuese posible, quisieses pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos ver ahí una acción de obediencia en Jesús delante del Padre para hacer valer su voluntad, su propósito, conforme a lo determinado por nuestro Dios. Dice la Biblia que Jesús fue entregado en ese momento. ¿Por quién? Por uno de sus discípulos. Fue entregado. Judas. Dice la Biblia que fue Judas quien lo entregó, pero cuando Judas llegó a Jesús, no iba solo. Dice que iba con alguaciles, con soldados, con los principales sacerdotes, con los ancianos del pueblo, con los escribas y toda una multitud de gente. Gloria a Dios. Fue arrestado, fue llevado y fue presentado delante del gobernador. Y en el versículo 11 dice que Pilato interroga a Jesús. Dice lo siguiente: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices, tú lo has dicho. El gobernador viene a Jesús y le dice: ¿es cierto lo que dicen? ¿Que tú eres el rey de los judíos? ¿Que tú eres el Cristo? ¿Que tú eres el ungido? ¿Que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes? Quiero decirte, hermanos, hermano, hermana, que a Jesús nunca le reconocieron. La palabra lo dice, que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Por eso es de que no creyeron en él. Por eso es de que lo vieron como cualquier hombre más de la tierra, como un profeta más. Nunca dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hasta después de la crucifixión fue cuando le pudieron reconocer, pero ya era demasiado tarde. Versículo 12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Jesús fue acusado en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué es lo que pretendían? Buscar un error, buscar una falla, buscar la manera, la forma o la estrategia para ir en contra de Jesús. Ellos siempre desearon su muerte. Versículo 13 dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican en tu contra? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Gloria a Dios. Versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahí podemos ver claramente, hermanos, que los principales sacerdotes y los ancianos empezaron a persuadir entre la multitud para que la gente en aquel momento pidiese a Barrabás y que Jesús fuese entregado a muerte. Querían ver muerto a nuestro Señor Jesucristo. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que yo suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado, crucifícale. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho.
pues ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, y cada vez pedían su muerte, Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que cada vez hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el versículo 27 nos dice que el gobernador entrega a sus soldados, para ser llevado al pretorio, dice la palabra del Señor. Y estando ahí Jesús, inicia su calvario, ¿sí? Inicia ese momento o ese tiempo de dolor y de sufrimiento, porque lo que él vivió no fue nada fácil, ¿sí? Lo que Jesús vivió fue algo que trascendió totalmente y que sigue trascendiendo hasta el día de hoy, a favor de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que estando ahí, él fue desnudado y le echaron encima un manto de escarlata, y además se pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Yo quiero que te vayas imaginando esto. Está Jesús y le incrustan en su cabeza una corona tejida de espinas. Yo quiero pensar que cada espina que traía esa corona provocaba una herida en su cabeza. Y le dieron una caña en su mano derecha, dice, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. ¿Qué es lo que hacían estos soldados romanos? Burlarse y hacer escarnio delante de nuestro Señor. Dice la Biblia que doblaban su rodilla, se inclinaban, se arrodillaban para decirle: salve, rey de los judíos. Dice el versículo 30, y le escupían tomando la caña y le golpeaban la cabeza. Imagínate, hermano, la corona de espinas sobre su cabeza. Tomaron la caña, el que es un palo de caña, y le empezaron a golpear sobre su cabeza. ¿Sí? El dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, y escupieron su rostro, ¿sí? Y cada vez se mofaban y se burlaban de nuestro Señor. Dice el versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La palabra del Señor dice que a Jesús se le podían contar las costillas. ¿Por qué razón? Porque recuerda que cada látigo que él recibía en su cuerpo era desprendido una parte de su piel o de su carne, tanto que dice la Biblia que se le podían contar sus costillas. Además, también, si seguimos leyendo acerca de todo este calvario, nos vamos a dar cuenta que a Jesús le fue arrancada la barba, ¿sí? Entonces estamos viendo ya un rostro desfigurado, ensangrentado, ¿sí? Un Jesús que estaba viviendo todo un calvario en ese momento. La palabra del Señor dice que después de esto fue llevado, ¿sí?, al monte Gólgota para ser crucificado. El monte de la calavera, o lugar de la calavera. Dice la Biblia que en ese transcurso de que cuando él fue llevado hacia aquel monte, él cayó con su cruz. Y le pusieron a un nombre en ese momento, no porque se hayan compadecido de él, sino porque Jesús ya no podía. Jesús estaba sufriendo bastante, bañado en sangre. El dolor, el sufrimiento, la deshidratación y todo lo que él tuvo que pasar y vivir en ese momento, ¿sí? Gloria a Dios. Dice el versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, rey de los judíos. Este reconocimiento no lo pusieron porque hayan creído en él, no porque estaban acreditando verdaderamente que era el rey de los judíos, sino que lo hicieron en plan de escarnio, en plan de burla. Este es Jesús, el rey de los judíos. Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué tuvo que pasar todo esto? Por amor a nosotros. ¿Sabes por qué tuvo que vivir Jesús todo esto? Por amor a nosotros. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Esa dádiva, ese regalo, esa vida eterna, salvación y vida eterna, hermanos. La salvación no es algo que vamos a tener, es algo que Dios ya nos ha ¿En qué momento lo recibimos? Cuando nosotros venimos a Él con
con un corazón arrepentido delante de Dios, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que hemos vivido en rebeldía, en desobediencia, no conforme a sus estatutos o a sus preceptos o a su voluntad que Él ha determinado para nuestro tiempo o para nuestra vida. Tenemos que venir a Él y decirle: Señor, perdóname por toda la iniquidad y maldad que he vivido en mucho tiempo. Y Dios es tan grande y maravilloso que viene a nuestra vida y nos perdona por medio de ese derramamiento de sangre que existió en la cruz del Calvario y que ha ido trascendiendo hasta el día de hoy. Esa sangre nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. La Biblia dice que ahora somos salvos por gracia. Amén. En la gracia se manifiesta el amor de Dios. En la gracia se manifiesta el perdón que viene de parte de nuestro Dios a nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. En la gracia se manifiesta la misericordia que viene de parte de Dios. Si hemos sido salvos, ha sido por todo eso. Porque Dios nos ha amado, porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Y ahora nosotros le hemos reconocido, ahora nosotros hemos creído en Él, ahora nosotros le hemos recibido, tanto que podemos decirle: Señor, verdaderamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora podemos decir que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor, y que si no hubiese sido por ti, Jesucristo, estuviéramos viviendo en nuestros delitos y pecados, distanciados y separados del Padre. Pero no ha sido así, no ha sido el caso. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Vida eterna. Y la vida eterna no es algo que vas a recibir, es algo que Dios ya nos ha dado. ¿En qué momento lo recibimos? Cuando nosotros venimos a Él y entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, que ahí donde estás, ores a Dios, clames a Dios y le pidas a Dios que siga siendo el mismo Dios de ayer, que siga siendo el mismo Dios de hoy y que siga siendo el mismo Dios de mañana. Un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Bendícenos, Padre eterno, Señor, día a día, Dios. Si te hemos fallado, perdónanos de toda iniquidad, de todo pecado, bendito Dios. No queremos, Señor, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo haya sido vana, sino todo lo contrario, Dios. Que es una muerte y una resurrección, Dios mío, de victoria, Dios, que trascienda hasta nuestras vidas al día de hoy. Tu palabra dice que tú también nos has hecho a nosotros más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, Dios mío, entregamos nuestra vida a ti, entregamos nuestro corazón. Hoy nos rendimos, hoy, Señor, nos refugiamos en tus manos, en tus brazos, bendito Dios, para que sigas, Señor, haciendo conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Bendice a la congregación, bendice a la iglesia, bendice a los hijos, bendice, Dios mío, a tu pueblo, Dios, bendice a la amada, bendice al cuerpo de Cristo, bendito Dios, bendice a aquella gente que está en el proceso, bendice a aquella gente que en este momento te está conociendo, está escuchando de la palabra, que está escuchando el consejo, la enseñanza, Dios, bendice a toda esta gente, Dios mío, que de alguna manera, Señor, está viviendo alguna situación difícil, Dios. Ahí, Dios, manifiéstate, Padre eterno, en medio de cada dificultad, Dios mío, manifiéstate, Señor, con gran poder y con gran gloria, bendito Padre celestial. A ti sea la gloria hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.